Gloria al Señor, qué bueno. Yo quisiera ir un momentito al libro de Apocalipsis. Ya Madeline adelantó algo diciendo que la lucha no es contra gente, no es contra líderes políticos, no es contra partidos. Eso es lo que uno ve, pero es lo que los mueve detrás. Y nosotros sabemos que el enemigo no es una energía, el enemigo es una persona. El mal no es un concepto, el mal no es una teoría de la teología, el mal es una persona. Y la Biblia lo describe de varias maneras, desde serpiente antigua, ¿verdad? Polión, tiene una serie de nombres y cada uno tiene una particularidad. Padre de mentira, engañador, acusador. Por eso tiene toda esa serie de funciones. Y una de las estrategias que usa precisamente es entretener. Si no te entretiene, te engaña. Si no logra engañarte, te confunde. Si no te entretiene, ni te engaña, ni te confunde, hace lo que está haciendo en Puerto Rico. Pone a la gente a pelear. Hay un espíritu de violencia que ha pasado a ser un lenguaje en esta nación. Y violencia de todo, desde como decían en el barrio, ¿usted se acuerda cuando usaban esa frase? Que lo está matando a cuchillo de palo. Eso es que no es la violencia esa gráfica, sino que con el ñe y con eso de que se te pase el alma por el cuerpo, tú trituras todo lo que te rodea. Hasta eso hay. Y gente con una cara de angelito y unas cosas ahí hablando, y tú sabes que con lo que vienen es a destruir todo lo que pueden destruir. Y yo miraba en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, bien tremendo, desde el verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas ¿hasta qué? Hasta la muerte. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu presencia es real, y gracias, Dios, porque tus ojos recorren toda la tierra y lo has visto todo. Ahora te pedimos, Dios, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta hora, que en tu misericordia rompas cadenas en esta nación, rompe ligaduras de muerte, pudre todo yugo que está atando esta isla, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido que libertes al cautivo, que le des vista al que no puede ver lo que está pasando, Dios. Echa fuera toda confusión y reclamamos mente de Cristo sobre esta tierra. Confirma esta experiencia de esta mañana con gente que se convierta a ti. Confirma esta experiencia con sanidades, milagros, prodigios, bendición hasta que sobreabunde. Señor, y como dijeron tus siervos en el libro de los Hechos, mira las amenazas del enemigo mientras extiendes tus manos sobre esta tierra y obras poderosamente conforme a la necesidad de cada uno. Te pido una añadidura en el Espíritu, Dios. Pasa visita en todo hospital psiquiátrico en esta tierra. Oh, yo te pido, Dios, que los visites a cada uno, que los saques de las tinieblas, que los saques de la oscuridad, que los traslades al reino de tu luz admirable. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero solamente mencionar un par de cosas. Hace tiempo Dios nos estaba mostrando, ¿verdad?, lo que viene pasando. Y nos dicen, ustedes son unos fanáticos, ustedes, lo que pasa es que, bueno, viene toda esa serie de epítetos, pero uno lo ve bien claro. Cuando uno empieza a ver todas estas filosofías y huecas sutilezas que se meten, y tú ves gente brillante, gente que estudió, gente que tiene unas capacidades, tienen lo que llaman los psicólogos un IQ, es un índice de inteligencia tremendo, y que esa gente se pare y te diga, mira, es que hay que legalizar la prostitución. Oh, wow, ¿en serio? Pero eso se le llama trata humana y eso se combate. No, pero es que es la ceguera, y tú les ves
tú le ves lo que los tiene y los posee. Otro dice, no, es que hay que educar con género. Y sabemos que eso es una filosofía, una ideología, una hueca sutileza. ¿Por qué es una hueca sutileza? Porque no tiene base científica ninguna, no tiene un contenido real, pero tiene presencia del mal. Porque si tú llevas al ser humano a olvidarse de su imagen y semejanza, pues uno pasa a ser cualquier otro animal de la creación. Y ver material educativo. El otro día, miren, para que usted vea cómo está el enemigo en esta tierra, el Departamento de Educación, en su material para que los niños accesen de 9º, 10º grado, puso una página pornográfica. Una página de pornografía abierta. Eso es delito, eso es crimen bajo las leyes federales y estatales. Tú exponer a un menor de edad a material pornográfico, lo es. Entonces, tú no ves que el Departamento de Justicia de Puerto Rico se mueva a hacer nada. El Departamento de la Familia, en su deber ministerial, tiene que entrar a hacer algo, no lo ha hecho. El secretario hizo como como un aguaje, sí, no, lo sacamos ya y vamos a investigar. Y la prensa de este país se ha quedado callada, se ha quedado silente. Están barriendo el sucio debajo de la alfombra, pero es un ataque directo, yo quiero que usted lo sepa. ¿Por qué usted cree que hay una lucha para legalizar todo eso? Porque si se hace legal en los tribunales, y quiero que oremos por los tribunales, porque los tribunales son el nuevo campo de batalla. No es las calles la gente protestando, no es romper los cristales y pegarle fuego a lo que ustedes ven afuera y hacer un escándalo en el viejo San Juan. Las verdaderas luchas espirituales se están dando dentro de los tribunales, porque ahí se quiere llegar al poder judicial para tratar de establecer allí lo que es correcto y lo que no es. O sea, la iglesia, el pueblo, no puede mirar su estructura de leyes para ver si las cosas son buenas o malas. Un ejemplo, el uso de tabaco causa daño. Eso no es correcto, pero es legal, sobre ciertas edades. Así que el hecho de que sea legal no significa que es bueno. El hecho de que sea legal no significa que es correcto, pero está ahí. Entonces, de momento, se ha desatado el infierno para agarrar a la niñez y destruirla en esta nueva modalidad de este tiempo. Porque Satanás siempre ha tratado de destruir la niñez. Eso nosotros lo vemos en la metáfora bíblica de que la mujer iba a dar a luz un niño y el dragón quería tragarse al niño. Eso está en Apocalipsis. Amén. Es como, pero cuando vamos a la palabra, vamos desde el principio, cómo los bárbaros, los ataques, mataban mujeres embarazadas, le cortaban los vientres para que extinguir la niñez. O sea, todo eso iba dirigido, y los dos ejemplos clásicos en la Biblia, que Egipto, que es la civilización más poderosa del mundo en Éxodo capítulo 1, su economía era la más avanzada. Para el que no se acuerde, repase Génesis, Egipto le dio pan al planeta entero 2 veces. En Génesis dice que en una época de gran hambruna, Egipto proveyó pan. Y que después en el libro de Génesis más adelante, cuando José, porque antes de José fue la canasta de pan del mundo y volvió a hacerlo. Así que cuando tenemos la narrativa de Éxodo, tenía la civilización más avanzada, la economía más poderosa, la arquitectura más conocida, las obras más grandes que habían de construcción eran al extremo que hoy están las pirámides esas y la gente se admira y hablan de misterios y de marcianos y cosas, porque no pueden entender cómo una civilización tan avanzada llegara a donde llegó. Pero mire, sorpréndase, ¿qué hizo el poder político bajo Faraón? Hace una ley para matar niños al momento de nacer. Así que esa inteligencia no guardó la niñez, porque el que está detrás de esos poderes sabemos que es el engañador, que es el maestro de la oscuridad, príncipe de las tinieblas. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pasan los siglos, vemos el desarrollo de la humanidad. El imperio militar más poderoso que ha conocido la humanidad no es Estados Unidos de América, no se equivoque, fue el imperio romano. Las grandes carreteras. Roma llegó a tener el imperio más poderoso del mundo. De hecho, cuando se estudian las leyes en las escuelas de derecho, se habla del derecho romano. Se habla de cómo codificaron la ley. Justiniano, todos esos grandes tratadistas, que las escuelas de derecho penal, cuando te dicen el asesino no es el asesino es asesino, pero está el crimen pasional, el crimen por codicia, y te dan, wow, y tú empiezas a mirar eso, qué gran avance en el derecho. Pero esa civilización fue la que en Mateo capítulo 2, un Herodes aprueba un decreto de matar niños de 2 años para abajo.
Y te doy este recuento histórico, tú lo conoces en la Escritura. Y pasaron los siglos, llega el siglo XX, y una de las naciones que está en su cúspide en ese momento, en el siglo XX, es Estados Unidos de Norteamérica. Y 9 jueces, para que usted vea la magnitud de esto, deciden que se puede matar el niño no al momento de nacer, no de 2 años para abajo, sino en el vientre de la mamá. Y sorpréndase, ¿quién usted cree que escribe la opinión? Un judío. El juez Harry Blackmun. Parientes de él los mataron en Auschwitz. Y ese hombre, que era brillante, es el que hace la opinión de Roe versus Wade y dice 3 cosas en esa opinión. Dice, número 1, yo quiero que ustedes sepan que ni la ciencia, ni la filosofía, ni la teología se han puesto de acuerdo sobre cuándo comienza la vida. Así lo escribe, entre otras cosas, para sustentar lo que él está escribiendo. Yo quiero que usted sepa que en el momento que se escribe esa opinión, en 1973, toda la ciencia sabía dónde comienza la vida humana, que es, como dicen los grandes tratadistas de derecho de familia, en el momento misterioso de la concepción, cuando la mujer sale preñada. Eso es como un misterio, pero ya está preñada, ya empieza a hacer vida adentro. En 1973, el campo de la pediatría se estaba especializando en una nueva rama que hoy se conoce como neonatología. O sea, la ciencia estaba avanzando al extremo de decir, mira, además de que hay vida, de hecho, hoy en día se operan niños dentro del vientre materno, para que usted lo sepa. Imagínense si hay vida, que hay operaciones dentro del vientre materno. Así que la ciencia sí estaba clara, el juez Harry Blackmun no estaba claro. Él dice que la filosofía tampoco se ponía de acuerdo. Pues yo quiero que usted sepa que en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles escribe de la vida en el vientre materno, y hay escritos de Aristóteles. O sea que el mundo impío y pagano habla de la vida en el vientre, así que la filosofía sí hablaba de eso. Y la teología está más que clara, porque no solamente en el Corán hay unos suras que hablan de la vida dentro del vientre materno, sino que la poderosa palabra de Dios, la Biblia que tú y yo conocemos. Hay una parte que dice, mi embrión vieron tus ojos, le dice. Hay otra parte que le dicen a Jeremías, miren a Jeremías, le dicen en el capítulo 1, antes de que yo te pusiera en la barriga de tu vieja te conocí. Estando en el vientre te santificó, o sea, te separé con un propósito. O sea, que hay una relación de Dios con lo que viene ahí. Y una vez naces, te di por profeta a las naciones. Antes, durante y después. Así que la teología, la filosofía y la medicina estaban de acuerdo que había vida humana. El problema lo tenía el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero son gente brillante. Yo quiero que usted sepa que los jueces del Supremo no operan solos. Operan en lo que se llama colegiadamente. Hay 8 o más para discutir el issue. Y tú se reúnes y tú hablas. Y cómo tú lo ves, y yo lo veo de esta manera. En adición a eso, tienen lo que se llaman oficiales jurídicos, que son personas entrenadas en derecho para buscar la fuente, buscar historia y buscar cosas para uno decir, mira, yo pienso esto así, y todas estas fuentes me ayudan a ilustrar lo que yo estoy hablando. ¿Qué dijo Dios en Génesis? Sea la vida, creced y multiplicaos. La palabra de Dios va a favor de la expansión de la raza humana, no va dirigida a cortarla. Así que les traigo estos destellitos para decirle, mira, como gente brillante, como gente que se supone que tiene ciencia, puedan tomar unas decisiones y que esas decisiones sean buenas, pero no lo hacen. Segunda de Corintios 4 me dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Cuando dice que la palabra es luz, por ejemplo, ahorita les leía el Salmo 19 que dice, la ley de Jehová es perfecta, o sea, nada la supera. Pero tiene un efecto, dice el verso 7, convierte el alma. Tú quieres cambiar, métete con Dios, métete en la palabra de Dios. Dios te puede transformar. ¿Por qué? Porque al pecado no se le da terapia, al pecado no se le da consejería y el pecado no se medica, sino que esa transformación la hace el Espíritu Santo por medio de la poderosa palabra de Dios. Pero no solamente dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, sino que el testimonio de Jehová es que fiel, no falla. Hace sabio al sencillo, le da que la manera de vivir correctamente al que no sabe vivir correctamente. Y además de que hace sabio al sencillo, ¿qué otra cosa dice? Los preceptos de Jehová son ¿qué? Puros, que alumbran ¿qué? Los ojos. O sea, esa metáfora lo que me está diciendo es, me saca de esa tiniebla que Satanás me tiene cautivo.
Por eso es que nosotros tenemos que dar una batalla, como dice Apocalipsis, y lo que quiero tocar para, ¿verdad?, que podamos seguir discurriendo en esta mañana en una serie de cosas que vamos a estar haciendo. Me llama la atención, por favor, vaya ahora a Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y en lo que llega ahí, les resumo todo lo que he dicho hasta ahora. El enemigo ha sido exitoso atacando a Puerto Rico, dividiendo a Puerto Rico. Esta isla está tan y tan dividida. Mírelo territorialmente. Estamos divididos en 78 municipios, un pedacito tan pequeño. Y cada municipio tiene por lo menos 6 barrios. Así que si usted multiplica 6 por 78, le va a dar geográficamente divisiones. Y cada barrio tiene sectores. Y usted se acordará de años atrás, cuando muchas de ustedes eran chamaquitas, las peleas en el barrio eran, esto es de este barrio, no pueden venir para este barrio. Y todos eran del mismo municipio, se enredaban a las galletas. No, y los de esta calle no pueden venir para acá. Y los que vivieron en la época de los 60, se acordarán de las peleas en las escuelas. No, lo de la Gabriela, vamos para allá, para Juan Ponce, empezaban todas esas peleas. Un espíritu divisivo, un espíritu de violencia que ha estado ministrando a través del tiempo. Todas esas películas que traían mexicanas, la inmensa mayoría, si no eran de amoríos y cosas, era del chamaquito que le matan al papá y el nene está mirando y cuando crece llega a ese barrio otra vez y mata a todo el mundo. Él se le ministraba un espíritu de venganza. Y siga mirando todo eso. Y todo eso nos alcanzó y estamos en un tiempo donde el enemigo está atacando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú ves que de momento toda esa radio, toda esa televisión, todos esos medios empiezan a hacer cosas que tú dices, mira, lo último fue el grito de guerra ese que yo dije, mira que hay un grito de guerra, aquí nos están diciendo, hay un concurso disfrazado de invocaciones diabólicas y satánicas, con nombres específicos y particulares, atacando sectores específicos del dominio público, atacan las comunicaciones, atacan la iglesia, atacan el comercio, atacan las comunicaciones, todo con invocaciones satánicas y metáforas y figuras. Eso no es jocoso, eso es un grupo maldiciendo a la gente de Dios, al pueblo de Dios y a la nación. Y no solo eso, tienen un grito de guerra contra los niños directamente. Y cuando otro te dice, mira, te le voy a enseñar a tus nenes perspectiva de género, pero escucha lo que dicen, no, creemos en la igualdad. Sí, todos creemos en la igualdad. Hablan de igualdad, pero te quieren meter otra cosa. Perspectiva no es igualdad. Perspectiva es quitarle el derecho a los padres que puedan educar a sus hijos en sus valores para darle los del Estado. ¿Y cuáles son los valores del Estado? Pornografía, si lo tenemos en la página de educación. Yo no necesito más explicación que esa. Pero yo sigo mirando lo que está pasando en medio de este tiempo y digo, bueno, la iglesia no se puede quedar como ahí, como acomodada. Hay una anécdota que hacen de un sapo que tú lo pones en una ollita y le va subiendo el fuego y el sapo se queda ahí y ese sapo tú lo vas a cocinar porque el sapo no va a salir. Porque según el calor le va dando y el calor, él como que se va adaptando al calor y cuando viene a darse cuenta se muere. Distinto a que el agua esté ardiendo, tú sueltas al sapo y según entra, así sale del agua. Nos han venido cocinando con el tiempo. Nos han ido subiendo la temperatura poco a poco. Se han ido metiendo en montones de sitios. Se han metido en los púlpitos con ese lenguaje inclusivo, el lenguaje tolerante, ese lenguaje que no excluye y todo eso que usted me quiera decir, pero sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y por qué tocar Apocalipsis 12, verso 11? Porque nos da una clave. Dice, mira, ¿cómo se venció a la serpiente antigua, al dragón que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, que dirige las Naciones Unidas, que esa es la madriguera de donde se aprueba todo para ir por delegación a los gobiernos de las diversas naciones y implementar esa agenda satánica? Y todos sabemos que eso es así y está siendo así. Pues Apocalipsis 12:11 dice, mira, ellos le han vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero, la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Y el ejemplo glorioso es que la cruz de Cristo hay que mirarla desde Egipto. Es más, hay que mirarla desde Génesis capítulo 3, cuando es la caída del ser humano. Que el ser humano trata de protegerse con unas hojas para cubrir su desnudez y Dios sacrifica animales y los cubre con pieles. Ya hay un sacrificio desde Génesis capítulo 3. Pero cuando yo entro a Éxodo, está interesante porque la última plaga, Éxodo capítulo 12, que Dios le dice a Moisés, dile a Faraón y dile a este pueblo que esta es la última plaga. El ángel de la muerte viene.
Y esa plaga repásela, porque son ¿cuántas plagas? 10 plagas, ¿verdad? ¿10 o 12? 10, perfecto. ¿A quién va dirigida la última? ¿A quién va dirigida la última plaga? A los egipcios y a los israelitas. Porque le dice, toma un cordero, sacrifícalo, compártelo con familia, cocínalo y tienen que comérselo adentro. Y hay ese acto de comunión adentro, pero con la sangre, con hisopo, van a untar las puertas y dinteles ¿de quién? De tus casas. O sea que si tú no lo haces, ¿qué pasa? El ángel de la muerte entra, no ve la sangre del cordero y se mete. Se lleva enredado también a los israelitas. Y Cristo toma ese hecho histórico, porque parte de las cosas que cumple Cristo como Mesías precisamente es cumplir todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento que apunta a él. Por eso es que él dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pues Cristo es el Cordero perfecto, que murió en nuestro lugar y a nuestro favor, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Pero nosotros no hablamos de la sangre de Cristo como una invocación mágica para que algo ocurra. Tú puedes hablar de la sangre de Cristo, puedes parar en el expreso y decirle, camión, por la sangre de Cristo detente y hay que recoger tus pedazos, porque eso no funciona así. Amén. La sangre de Cristo nos libertó. Es el precio que fue pagado en la cruz del Calvario para sacarnos de la casa de empeño del diablo y colocarnos, como dice, sí, estábamos con un precio que no podíamos pagar, estábamos empeñados a favor del diablo, nadie nos podía rescatar y solo Cristo pagó el salario del pecado. Como justo, sube a la cruz y paga el pecado de toda la humanidad. Estamos claros en lo que es la sangre de Cristo, pero mirando esto yo vi otra cosa adicional, además de la sangre del Cordero, que no solamente como los sacrificios antiguos que cubría el pecado, la sangre de Cristo quita el pecado. Pero yo sigo mirando que dice, y la palabra del testimonio de ellos, la palabra es la poderosa palabra de Dios, que ustedes y yo sabemos que desde la ilustración más cúspide para los eventos de oración es que Cristo la usó para enfrentar al diablo. Escrito está, le dijo 3 veces. Y métanse y repasen esa de Mateo, porque dice que el enemigo le mostró reinos. O sea, hay visiones que son satánicas que no son de Dios. Lo trepó en un monte alto. No todo el que te trepa y te encumbra es Dios. El diablo te puede trepar en algo que tú no te has dado cuenta. Y te va a enseñar cosas que pueden ser lo que sea y puedes caer porque hay visiones satánicas. Por eso los pastores no tenemos una visión propia para una iglesia. La visión está en la palabra. Todo está en la palabra. Lo que no salga de la palabra sale de uno mismo y uno tiene serios problemas. Pero lo que quiero traer con esto es que no solamente con la palabra, la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y me gustó esa parte del testimonio de ellos porque yo descubro que nuestro testimonio, el hacer las cosas como Dios dice, es otra herramienta espiritual. Vuelvo otra vez. El cristiano no se salva por obra. ¿Estamos claros hasta ahí? No por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Pero tengo que hacer las cosas bien. ¿Por qué? ¿Qué efecto tiene hacer las cosas bien? No me gano la salvación. Pero miro, por ejemplo, Apocalipsis que dice, el día que yo me muera, oigo esa voz de los cielos que dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos y sus obras ¿qué? Con ellos siguen. Lo que hacemos tiene un efecto espiritual. Vaya a Santiago capítulo 4, Santiago 4. Mire Santiago capítulo 4, está después de Hebreos, verso 7. Eso es un clásico de la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el testimonio, con hacer las cosas bien, con hacer lo que estamos haciendo en esta mañana. Que no te frustres, no importa los que no hayan podido llegar, lo que pasó, es que esto era necesario. Ahora, mira cómo dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios. Eso es lo primero. ¿Y qué es eso? Hacer las cosas como Dios dice. Me someto a hacer las cosas como Dios dice. No es como a mí me gusta, no es como me esté cómodo o no me esté cómodo. Es salir de nuestra zona de conformidad. Es dejar de hacer las cosas como siempre las hemos hecho. O sea, si yo me someto a Dios, o sea, si yo hago las cosas como Dios dice,
Someteos pues a Dios. ¿Y qué es lo próximo que dice? Resistid, ¿a qué? Al diablo. O sea, resistir al diablo es que soy antagónico a todo lo diabólico. O sea, si hago las cosas como Dios dice y resisto las ofertas del infierno, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Pues hay conversaciones de las que hay que salir. Hay corillos ya con los que no podemos andar. No es que uno no los ame, pero uno sabe que es una pérdida de tiempo. No me puedo dejar arrastrar. No me puedo dejar llevar para otras cosas. Siempre recuerdo un buen amigo que pues compró unas cosas para entretenerse y dice, escribano, el sábado, el domingo, yo quiero salir a hacer esto, pero ¿por qué no puede ser el sábado? Tiene que ser el domingo, el día del Señor. Porque va poco a poco hasta que te logras sacar de tu comunidad de fe. Hasta que te logras sacar de tu entorno de familia y el enemigo una vez hace eso, te ataca. Eso yo siempre se lo digo a la gente. Miren los documentales de National Geographic y de Discovery Channel. Todos los depredadores en la naturaleza, todos, que miran un rebaño, se quedan un rato estudiándolo. No se mandan a atacar ahí. Tú ves esa bestia escondida, estudiando. Y cuando las cámaras ponen el zoom ese que ponen a la bestia que sale corriendo hacia el rebaño jala a correr. Y mira qué interesante que el animal entra dentro del rebaño y le pasa por el lado a otros que no los toque y los tiene más cerca. Es como que de momento tú ves que ese animal tiene algo identificado ya, ¡pap! Y agarra esa presa. ¿Y qué es lo próximo que hace? Después que la agarra y la muerde, la arrastra y se la lleva del rebaño. Y lo aísla y se lo come un combo. Satanás hace lo mismo y me está diciendo Santiago, mira, haz las cosas como Dios dice. No le des oportunidad, resiste al enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Se va a huir. Yo miro esta palabra y les puedo decir que hay momentos que el diablo va a correr. Pero yo creo que hay momentos que uno tiene que correr. ¿Ok? El contraste, David se levanta un día por la mañana, dice el texto que es interesante, está en Primera de Samuel. Les debo el capítulo, no sé si es Primera de Samuel 11, 12, 13, por ahí. No, o segunda, lo buscan. Dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Es una temporada que quiere la guerra. Dice, David se quedó ¿dónde? Empezó estando donde no tenía que estar. Y entonces, un día, dice, ¿se levantó a qué hora? El texto dice, se levantó tarde. Pero es el mismo que escribe los salmos que dice, de mañana te buscaré. Es el mismo que escribe y dice, mi rostro te busca temprano en la mañana. Segunda de Samuel 11. Verso 1. Dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿qué sigue diciendo? David se quedó en Jerusalén, sigue con la progresión. ¿Y qué más dice? Mandó a Joab, metan mano, Dios está con ustedes. ¿Y qué pasó? Sucedió un día, verso 2, que al caer la tarde se levantó de su lecho y se paseaba. Se salió de lo que él hacía siempre. Se salió de esa devoción con Dios. Y el resto del texto usted lo conoce, vio lo que no tenía que ver, se quedó mirando lo que no tenía que mirar y la progresión es que manda a buscar, se enreda, cae, adultera y todo se le destruye. Porque no fue antagónico a lo diabólico, porque sabía lo correcto, porque se queda donde no tiene que estar y se somete a eso. Así que ahí no estaba resistiendo al enemigo. ¿Estamos bien? Génesis capítulo 39. Tenemos el contraste a eso. José entra a hacer los oficios en casa de Potifar. Y léalo bien, porque cuando yo voy ahí a ese texto, me dice que ese día que él entra a hacer los oficios, ¿qué hace la mujer de Potifar? Vamos a ver, aprovechar que tengo gente que ha leído ese texto bastante aquí. Dice
que tenía todo en su mano. Dice, dejó todo en manos de José, verso 6, no se preocupaba por nadie, sino de la comida. José era hermoso de semblante, de bella presencia. Y dice el verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y de ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José, ¿cómo? Cada día, o sea que ella le cayó encima en un proceso, eso no fue un evento, eso fue un día a día. Dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, yo no le tiraba una indirecta, ella le mandaba con una directa. Y mire el verso 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, no había más nadie de la casa allí. Ella lo agarró por la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, huyó y salió. Yo lo que quiero traer con estos dos pasajes, y usted puede mirar esta película porque es más complicado de lo que se ve ahí, son un resumen, pero yo me imagino que eso era un bombardeo, que ella estaría en alguna payama media extraña para bajarle al tipo, que se sentaría de cierta manera para irlo atacando y trabajándole la cabeza. En el caso de Santiago me dice, yo me someto a Dios, resisto al diablo y el diablo jala a correr. Yo lo que quiero traer el contraste es que hay momentos que el diablo se queda insistiendo, 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 insistiendo. Y si tú no corres, vas a caer. Así que yo miro esto y digo, wow, Señor, enfrente de lo que está pasando en este tiempo, el testimonio es importante. Lo que hacemos para el Señor, la manera de vivir esa sabiduría de Dios es una herramienta que combate al enemigo. Yo no lo había visto así. Yo no había visto que nuestro testimonio es una herramienta de atacar al enemigo. No es que yo tenga fuerza propia. No es que lo que yo haga bueno lo espanta. No, no es eso. Es que si yo hago las cosas como Dios dice y soy antagónico al enemigo, el enemigo va a correr. Y si yo identifico que en mis luchas estoy así, corro yo. Y después los que vengan detrás, ¿verdad?, me corrigen. Pero vuelvo otra vez a esa expresión entonces de Apocalipsis para ir resumiendo. La sangre de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, repasa en Efesios capítulo 1 que dice que la obra de Cristo no solamente me limpió de pecado, no solamente me da vida eterna, no solamente permite que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, sino que citando Efesios, vaya a Efesios capítulo 1, nos colocó, nos posicionó, Él lo hizo, no nosotros. Fíjese qué cosa poderosa dice aquí, en el capítulo 1 de Efesios, verso 5, nos adoptó, ahora somos de la familia de Dios. Verso 7 de Efesios 1, tenemos redención por su sangre. Por esa misma sangre tenemos perdón de pecado. Hace sobreabundar para con nosotros sabiduría e inteligencia. Son herramientas espirituales. La sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual son herramientas. Nos da a conocer el misterio de su voluntad. O sea, nos da un conocimiento que no teníamos. Dice esa palabra en el verso 11, que tenemos herencia, que estamos predestinados conforme al propósito de Él, que hace todo según el designio de su voluntad. Dice el verso 13, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de la salvación y habiendo creído, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos marcados con esa eternidad. Dice que es las arras, es como un adelanto, es como un anticipo. Eso ustedes no lo conocen ahora, pero antes los que iban a González Padín y a todas esas tiendas, y Velasco, esas tiendas de antes, yo no sé si la New York Department Store, ya rayo, estoy hablando de historia antigua y medieval. Tú ibas y te gustaba una cosa que tú querías comprar, pero no tenías todos los chavos. Y tú dabas un depósito, se llamaba lay away. Tú le dices, mira, yo te doy este dinero adelante, sepáramelo, sácamelo del escaparate, no lo vendas.
que después yo vengo y te pago el resto del precio. Las arras análogamente implican eso. Es un símbolo que de ya te separaron, te sacaron del escaparate. Ya no estás en el comercio a que cualquiera te compre, te perteneces a uno. Aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, dice Efesios capítulo 1, sigue explicando, ¿verdad? Hemos sido redimidos, dice el verso 14. Dice verso 15, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, verso 16, que es una de las cosas que tenemos que hacer aquí y siempre, orar por los demás. No ceso de dar gracias por vosotros. Y cada vez que me acuerde de ustedes, no es que me acuerdes todo el tiempo, pero tan pronto cruza un nombre de alguien por tu cabeza, Dios te está diciendo, ora por él. Tú nunca piensas en esa persona y de momento, ¡pap! Dice, ay, yo anoche soñé con fulana. Y yo me estuve todo el día pensando en qué sé yo qué. Mira, Dios te está diciendo, como dice aquí, preséntala en oración en ese momento para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría, le revele el conocimiento de su voluntad. Verso 18, le alumbre los ojos del entendimiento, o sea, que pueda ver lo que no ve, para que sepa cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. O sea, si Dios me abre los ojos, yo puedo mirar a algún adicto, alguien que esté en una crisis, que todo el mundo lo da por perdido. Si Dios me abre los ojos, yo lo veo libre. No es que está así, que no va a cambiar. Es que si Dios me abre los ojos, voy a ver qué, me va a alumbrar el entendimiento para yo saber cuál es la esperanza que Dios lo llamó. Yo no la puedo ver, pero si Dios me abre los ojos, lo voy a ver. Dice el verso 17, perdón, eso lo dice el 17, de conocimiento. Verso 18, alumbrando. Dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué porción le toca a cada uno? Me mandaron un meme buenísimo que me encanta, que dice, oye, yo quiero que tú sepas que la correspondencia que es para el buzón de tu vida, Dios no la pone en otra casa. Dice, dale la gloria a Dios. Dice algo más, si Dios bendice a tu vecino, gózate porque es que él está en el vecindario. Y el próximo puede ser tú. ¿Cuántos se gozan con eso? Te voy a mandar ese meme para que lo pase. Pero es encendido, está en inglés. Me gusta como el tipo lo dice con ese swing. ¡Oh, yeah! Dice aquí algo más. Dice, no solo te alumbra los ojos del entendimiento, no solo te revela la esperanza de la gente que te rodea. ¿Cuáles son las riquezas de la herencia en los santos? ¿Cuál es? El verso 19, míralo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que qué? Hay poder de Dios, según la operación del poder de su fuerza. Dios ha depositado eso en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero dice el verso 20, operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel lo llena. Si tú y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo, estamos posicionados en Él, en ese trono. Por eso es que Hebreos dice, eso no es una fórmula que nosotros usamos para darle emoción a la oración. Tenemos acceso al trono de la gracia. Estamos allí. Estamos posicionados allí. ¿Quién tiene la autoridad? Él. Por eso es que Pentecostés vino sobre todos los que estaban reunidos. Pentecostés no vino sobre los 12 apóstoles. Y la gente tenía que, pastor, oré por mí. No, mete mano tú. Porque el poder, la autoridad es dada a la iglesia. Y la iglesia no ha descubierto en algunas veces eso. Como que estamos dormidos, el enemigo ha logrado distraer para que tú te olvides de quién tú eres. Mire, yo recuerdo cuando me nombraron juez, que a veces yo iba caminando y me decían juez, y yo ni miraba porque como que no es conmigo, pero ya yo tenía la autoridad, ya yo estaba nombrado, yo tenía mi credencial, tenía la toga, tenía una sala, pero era un tiempo en lo que tú despiertas y te das cuenta de esa autoridad que tú tienes.
Yo uso ese ejemplo mío para decir que hay muchos creyentes en la iglesia que están en las mismas. Tienen la posición, tienen la unción, tienen la investidura, son cuerpo de Cristo. Está todo eso que dice ahí investido en ti, sellado por el Espíritu Santo. Y como que te olvidas de que eso está. Por eso es que cuando yo hablo del testimonio, es que ese testimonio demuestra, anuncia, alumbra. Por eso es que en los primeros sermones de Cristo en Mateo 7 dice, ustedes son luces. Y ustedes tienen que alumbrar, puesto sobre el candelero, no abajo. O sea, cuando tú alumbras, tú extingues la tiniebla. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, las cosas a tu alrededor van a cambiar. La gente se va a dar cuenta. Por eso usted ve toda esa tiniebla ahí. Perdone que use un ejemplo de este tiempo, pero yo veo al doctor César Vázquez en un debate defendiendo solito la perspectiva de género y tú ves aquella oscuridad encima del tipo. Y los memes y lo ¿sabes? Es un ataque a la fe, es un ataque a lo... Y por eso estos grupos se han movido ahora haciendo unas invocaciones y unos encantamientos diciéndole, estos son las personas por las cuales hay que invocar las tinieblas. Y le pusieron nombre. Y a mí me gusta ese pasaje que estoy por ver cómo lo hago más público, cuando se forma aquella garata entre los profetas de Baal y el profeta Elías. Dice, no hay problema, metan mano, vamos para el holocausto, a ver dónde es que el gas pela, diría un boricua. Y ellos empezaron con sus encantamientos y sus cosas, y él se acerca y se pone cínico y le dice, mira, griten más duro para que lo despierten, porque ese Dios de ustedes no brega. Y entonces hay algo que él dice, y repásenlo después. Cuando él va para el fogón de él, hay algo que él dice, que como que se pasa por encima, cuando dice, júntense a mí. Hay una parte del texto que le dice al pueblo, echen para acá y péguense aquí. Y la gente le pone énfasis al agua y a mojar la leña y todo ese tipo de cosas para ponerlo bien gráfico, porque aquí no hay un truco. Nosotros no somos ni magos, ni sortílegos, ni agoreros. Y desciende fuego y quema todo aquello. Pero hay algo clave, dijo, péguense a mí. Nosotros tenemos que decirle a la gente, vamos a pegarnos, vamos a unirnos, vamos a juntarnos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gente, como me decía el hermano Tony, que estaba por aquí ahorita, está ayudándome con la cuestión de la seguridad alrededor. Dice, pastor, hay gente que no quiere venir a la iglesia y tú los ves yogueando en el parque lineal de yo no sé dónde. Y allí no hay COVID. Y gente se pasa por el lado y tú los ves en las tiendas por departamento y los ves en todos lados. Pero no pueden venir a la iglesia porque se les pega el COVID. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Termina esta experiencia de Efesios para recordarnos, decirlo, acuérdate de quién tú eres, quién te compró, quién te redimió, quién te rescató. Eres parte de ese cuerpo, tienes acceso a la presencia y la sangre del Cordero hizo todo eso. La palabra de Dios es la otra herramienta, pero no pierdan de vista que la otra herramienta es nuestro testimonio. Así que en medio de esta tiniebla hay que seguir orando. Mi preocupación no es el día 3 de noviembre. Después del 3 es que la cosa se pone más dura. Porque gane quien gane. Quede esto configurado como esto quede configurado. La iglesia tiene que seguir en batalla. Tenemos que seguir orando para que Dios le hable en entendimiento. Y cierro con esto porque quiero escuchar lo que me tienen que ministrar ustedes. Pero hay una parte en el libro de los Hechos que me gusta. A una mujer, creo que es Lidia, de Tiatira, en la estampa cuando dice, y el Espíritu la captó para que ella pusiera atención en lo que el apóstol está diciendo. Una oración que tenemos que hacer aquí es que el Espíritu de Dios agarre a todos estos políticos ¡pap! Y les agarre la atención y que lo que escuchen de la palabra los haga volver en sí. Que lo que escuchen de la palabra les capte el corazón. Que lo que escuchen de la palabra lo sane y al que lo tenga de piedra le ponga uno de carne. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? O sea, no, la lucha de nosotros no es contra gente, no perdamos eso de vista. Yo creo que tenemos que mirar bien nuestros correos
y nuestras cosas y limpiar todo aquello que no es de Dios. Dejar fuera ya el espíritu de mofa. Dejar fuera cosas porque distrae. Vas a pensar que es una cosa y el enemigo va a estar haciendo otra. Quiera Dios bendecirnos por medio de esta palabra.